Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la test transfer del proyecto Intest PLA. Mi nombre es Carlos Munerri, soy el director de Transferencia Tecnológica y Mercado de ITENE y quería daros la bienvenida a esta sesión donde vamos a compartir con vosotros los resultados del proyecto y trabajaremos en dinámicas para conocer vuestras opiniones, necesidades, retos sobre la temática del proyecto. Antes de darle paso a mi compañera Amparo, me vais a permitir que os haga una pequeña introducción a ITENE. En ITENE trabajamos en el día a día para transformar el packaging del presente para que sea más eficiente, seguro y respetuoso con el entorno. Por ello trabajamos en tres grandes áreas. Trabajamos en la parte de diseño y optimización de packaging, en la parte de seguridad de procesos y de productos, y una parte muy relevante de nuestra actividad está ligada a la sostenibilidad y a la economía circular en el entorno del envase, que justamente este proyecto va enfocado a esta línea. Dentro de economía circular y sostenibilidad, trabajamos en 6 grandes bloques. El de nuevos materiales, que el proyecto Intest PLA se centra en él, en la parte de desarrollo, en la parte de huella de carbono y ecodiseño, lo respetuoso que es el diseño del envase con el entorno, la parte de compostabilidad también muy relevante en los últimos tiempos, los últimos 5 o 6 años, donde está adquiriendo una mayor relevancia, y en el fin de vida de los envases, donde evaluamos la reciclabilidad de los mismos, las tecnologías que ayudan a la reciclabilidad o el reciclado de estos residuos de envase, y por último, y no menos importante, la valorización de residuos, donde conseguimos hacer o crear la economía circular. Centrándonos en el proyecto, en la línea de trabajo de nuevas formulaciones, trabajamos en materiales reforzados o composites, donde queremos tener usos alternativos y simplificar los envases multicapa, con el objetivo claro de mejorar propiedades, reducir el número de capas, reducir la cantidad de material y, en consecuencia, tener un producto más sostenible y con menor coste. Y dentro del proyecto, enfocado claramente a cumplir con los objetivos 2030 que nos marca la Comisión Europea, trabajamos en contribuir en la mejora de propiedades a estos materiales plásticos con el fin, como os decía anteriormente, de simplificarlos y que sean más respetuosos con el medio ambiente. Hemos trabajado en 3 tipologías de materiales: el PLA o ácido poliláctico, es un material compostable; el polietileno de alta densidad, muy utilizado en la industria del packaging; y el polietileno de baja densidad. Sin más, le voy a dar ya paso a mi compañera Amparo Verdú, que es la responsable del proyecto y es la que os va a contar los resultados del mismo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la introducción. Mi nombre es Amparo Verdú y trabajo en ITENE, en el área de materiales y envase. Más concretamente, soy la responsable de la unidad de formulación de nuevos materiales y hoy os voy a presentar, vamos a hablar un poco de lo que es la sostenibilidad de los envases en línea con qué podemos hacer nosotros con la formulación para mejorar esa sostenibilidad en los envases. Entonces, primero os voy a explicar un poquito el funcionamiento de cómo va la dinámica de la sesión. Lo que haremos será, durante la Text Transfer, podéis ir enviándonos vosotros vuestras preguntas a través del chat que tenéis habilitado en la parte superior derecha de la pantalla. Sí que agradeceríamos que esas preguntas, si las enviáis, si pudierais poner nombre y apellidos y empresa,
porque igual al final de la sesión no nos da tiempo a responderlas a todos, entonces sabemos de quién ha venido esa pregunta para luego poder contestarosla a vosotros posteriormente. Luego, una vez finalicemos el bloque de las 3 presentaciones, sí que vamos a tener una sesión para preguntas. Para esas preguntas sí que os tendréis que vosotros mismos activar la cámara y el micro para esa ronda y simplemente pues eso, que lo tenéis que hacer vosotros, no os podemos dar paso nosotros. Luego, cuando finalicemos la presentación, lo que haremos será eso, dedicaremos el tiempo restante que nos quede a las preguntas y las que te queden por responder, entonces las responderíamos a posteriori. Si tenéis alguna otra pregunta que durante esta sesión o bien no la queréis formular o bien a posteriori os ocurre o os viene esa duda, podéis enviar esas preguntas a jornadas@itn.com. Vale, lo que haréis será después de la sesión de la Tech Transfer, recibiréis un correo de agradecimiento con una encuesta de valoración que os invitaremos a responder, pues eso, para un poco tener el feedback vuestro y nosotros poder seguir mejorando y hacer estas sesiones más dinámicas. Y nada, como os pone ahí en la pantalla, estamos a vuestra disposición a través de ese correo de jornadas@itn.com para ayudaros a resolver cualquier otra duda que os surja. Os mantendremos también informados de otras jornadas online que tengamos agendadas para un futuro. Vale, y sin más dilación, tenéis aquí en la pantalla la agenda de la sesión. La introducción ya la ha hecho mi compañero Carlos Monerris y ahora empezaremos a hablar primero un poco para ponernos en situación, hablar de las alternativas a las mezclas complejas de polímeros y sistemas multicapa. Luego entraremos a ver un poco más en detalle la optimización de la dispersión de refuerzos en diferentes matrices poliméricas, tanto composites biobasados como convencionales. Y luego ya por último tenemos una presentación con respecto al impacto del uso de tecnologías convencionales mejoradas. Son las convencionales pero están mejoradas para la obtención de composites. ¿Qué oportunidades de mercado tienen estos materiales? Y luego ya por último tendremos un slot para consultas y cierre. Indicaros también que a lo largo de la sesión se enviarán, cada vez que acabemos uno de los bloques, de cada uno de los bloques de presentación, os aparecerán en la pantalla una serie de preguntas que agradeceríamos que contestaseis un poco para tener también el feedback nosotros. Luego ya, cuando acabemos el primer bloque, os daremos paso a esas preguntas y os daremos indicación. Bueno, pues ya sin más dilación pasamos al primer bloque de alternativas a las mezclas complejas en polímeros y sistemas multicapa. Vamos a ver en esta presentación un poco las necesidades de el por qué ha surgido este proyecto Intexpla, qué solución da este proyecto de Intexpla a esa problemática o necesidades que hay y qué líneas de actuación se han llevado a cabo. Entonces, como necesidades, pues al final los materiales poliméricos han ido adquiriendo a lo largo del tiempo un protagonismo cada vez mayor en nuestra vida cotidiana, en muchos ámbitos. Como consecuencia, pues ¿de qué? De sus atractivas propiedades. Al final destacan por ligereza, por facilidad de transformación, de manipulación, por sus propiedades físicas y químicas, que dependen también mucho de su composición. Debido a todo ello, la producción mundial de materiales plásticos ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según datos, por ejemplo, de Greenpeace, en 2021 se estima que esta producción de materiales plásticos superará los 500 millones de toneladas anuales, por lo que supondrían, para que os hagáis una idea, un 90% más de los niveles que tenían, por ejemplo, de materiales plásticos en los 80, en 1980 aproximadamente. La mayor parte de los plásticos se emplean, como hemos dicho, en muchos de nuestros aspectos, de los aspectos de nuestra vida. Entonces, están presentes en muchos de los sectores.
la mayor parte suele estar presentada en productos de un solo uso, en envases, en fabricación de envases, sobre todo en productos de un solo uso. Habiendo consumido, para que veáis un dato así pequeñito, habiendo consumido en el 2018, según los datos de Plastic Europe, la mayor cuota de plásticos en Europa, que sitúa un 40%. Seguido luego, eso sería la parte del envase, seguido por un 20% en el sector de la construcción, que también está muy presente en los plásticos allí, y con un 10%, por ejemplo, en el de automoción, y la industria eléctrica y electrónica con un 6%. Luego tenemos también artículos de deporte, de ocio, con un 4%, y algunos más. Agricultura, por ejemplo, también un 3%. El consumo de los restantes, pues eso son, por ejemplo, para el sector mueble o agricultura que hemos dicho, medicina también, fabricantes de juguetes, etc. En particular, si hablamos de qué tipo de plásticos, de qué tipos de materiales plásticos se utilizan o en qué gran volumen se utilizan, en particular para el sector, por ejemplo, del envase y embalaje, que es el que más nos trae hoy aquí, la demanda europea de plásticos en los países de la Unión Europea fue de 51,2 millones de toneladas en 2018, para que os hagáis una idea. Y como principal polímero estrella, por así decirlo, tenemos el polietileno, seguido del polipropileno y luego el polietileno tereftalato, el PET. ¿Vale? En cambio, si nos vamos a uso de materiales compostables, lo que tendríamos es que el ácido poliláctico, el PLA, y las mezclas, sus mezclas con, por ejemplo, con almidón, serían los polímeros compostables que actualmente se utilizan más. Pero, ¿qué pasa? O sea, los plásticos hemos dicho que tienen gran cantidad de ventajas que hemos nombrado anteriormente, pero también tienen sus inconvenientes, por así decirlo. No son desventajas, tampoco lo diría, son simplemente aspectos a mejorar, ¿vale? ¿Y cuáles son esos aspectos? Pues al final, sobre todo, yo creo que diría que en el top one estaría el tema de las propiedades barrera. Esos plásticos tienen una inherente permeabilidad a gases y a otras moléculas pequeñas, y luego también tienen un poco de carencia en propiedades mecánicas. Habría que, digamos, reformularlos para mejorarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a estos inconvenientes, lo que pasa es que a menudo empleamos lo que llamamos ahí mezclas complejas de polímeros o incluso sistemas multicapa también, para que cada uno de los materiales en mi estructura final me confiera a mi envase final cada una de las propiedades que necesito. Barrera, una capa que tenga barrera, una capa que sea buena en propiedades mecánicas, etc. ¿Qué pasa con esto? Pues el elevado coste y al final la cantidad de materiales diferentes que se utilizan en un mismo envase y que luego eso a posteriori, en el fin de vida del envase, en la reciclabilidad, por ejemplo, la dificulta un montón. Entonces, el uso intensivo de este tipo de estructuras, hablo de estructuras multicapa o mezclas complejas, está generando, como decía mi compañero Carlos en la introducción, un gran problema en el tema de residuos. Hablamos ahí del tema de la estrategia que ha nombrado Carlos del 2030. Entonces, pues eso, tenemos esa gran problemática con la gestión de los residuos que generan. Muchas veces no es factible la separación porque en un mismo envase tenemos diferentes tipos de materiales que se deberían de reciclar o de forma diferente. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que esos materiales, esos envases, perdón, acaban simplemente en vertederos, siendo incinerados. Entonces, la estrategia comentada para la economía circular, para este tipo de plásticos, tiene como objetivo generar esa reducción del uso de plásticos cuyo fin de vida sea el vertedero. O sea, no la reducción de plásticos en sí, sino, digamos, como mejorar el fin de vida de los materiales, fijando como límite temporal ese 2030 que hablábamos antes, año en el que todos los plásticos deben de ser reutilizables o reciclables. Prevenir su abandono en el medio ambiente e impulsar esa eficiencia del uso de recursos. Entonces, en base a esta línea, esto ha generado un elevado interés en
en diferentes estadios de la cadena de valor, tanto en los productores de materia prima, como en los transformadores, como en los envasadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se ha generado esa, digamos, esa necesidad de hacer materiales más sostenibles que estén en línea con esa nueva legislación. Pues, ¿cuál sería una estrategia? Pues, por ejemplo, evitar los multicapa, los envases multicapa y pasar a materiales monocapa que sí que cumplan esos requerimientos que necesita el material o el alimento a envasar. Sin embargo, pues eso al final se plantea un gran reto con ese desarrollo de dichos envases, manteniendo esas propiedades mecánicas que hablábamos y esas propiedades barrera, que sean comparables a las estructuras actuales que tenemos. Entonces, aquí es donde ITENE decide entrar en acción y ponernos manos a la obra a trabajar en ese desarrollo, en cómo podemos hacer nosotros los materiales más sostenibles. Y la solución, una de las soluciones, porque al final no tenemos una única solución, pero una de las soluciones a este problema la aporta el proyecto de Intexpla. Con este proyecto lo que nosotros pretendemos es utilizar al final llegar a una de las vías de actuación. Proponemos el desarrollo de lo que se llaman composites. Vamos a pararnos un momento a definir exactamente qué son los composites. ¿Vale? Los composites son materiales compuestos por al menos dos fases diferentes. ¿Vale? Una que sería la matriz, que está basada en un material polimérico, y otra fase que actuaría como lo que nosotros llamamos carga o refuerzo. La introducción de este refuerzo en la matriz lo que hace es que nos permite mejorar esas propiedades, tanto mecánicas, barrera o las que necesitemos, pero sin embargo existen otros factores que nos pueden afectar a la mejora de las propiedades del material, como son, por ejemplo, la naturaleza del refuerzo que seleccionamos, la compatibilidad de ese refuerzo con la matriz polimérica y, sobre todo, muy importante, el grado de dispersión de ese refuerzo en la matriz polimérica. Entonces, en el caso de esta problemática, nosotros cuando decidimos atacar el proyecto de Intexpla, decidimos plantear una solución que intentábamos ir por la vía de la dispersión. Lo que nosotros intentamos es maximizar ese efecto de los refuerzos en las propiedades finales de los materiales bio o convencionales, que sirvan tanto para materiales biocompostables o que sirvan tanto para materiales convencionales, las poliolencinas. Entonces, ampliamos así esta aplicación en línea con la economía circular. ¿Qué pretendemos con maximizar el efecto de los refuerzos? Lo que pretendemos es, por ejemplo, intentar llegar hasta reducir espesores de cada una de las capas, porque maximizamos esa potencia del refuerzo, o incluso hasta poder llegar a eliminar alguna de las capas, porque con una buena dispersión del refuerzo en la matriz polimérica, lo que pasa es que hemos conseguido aumentar esas propiedades y podemos eliminar una de esas capas. Entonces, hablaremos más tarde de qué diferentes líneas de actuación hemos utilizado para mejorar maximizar ese efecto. Aquí os la voy a presentar levemente. Serían 3 líneas de actuación. La primera iría en línea con el diseño y validación de rutas de procesado de compuestos. Aquí hablamos de la modificación del diseño y configuración de usillo en extrusora de doble usillo, el uso de programas de simulación e implementación de esos resultados en planta piloto y obteniendo como resultado un conocimiento del equipamiento o configuración óptimo para conseguir esa mejora de las propiedades de materiales. También hemos utilizado lo que llamamos aquí el diseño de equipamiento para la medida de dispersión de refuerzos inline. Lo que hemos hecho ha sido incorporar en esas medidas durante el trabajo en extrusión de doble usillo, durante el trabajo de compounding, hemos incorporado esas medidas inline para el control de la dispersión in situ durante el procesado, con un reómetro. Luego os contaremos más adelante, lo profundizaremos. ¿Qué ganamos con esto? El control in situ de la dispersión de refuerzos durante el propio procesado, es decir, que ganamos capacidad de respuesta, ganamos tiempo, no tenemos que esperar a procesar, a sacar una muestra, llevarla al laboratorio, caracterizar,
con esos resultados, volverme otra vez a planta, cambiar cosas, volver a caracterizar. Entonces, la respuesta es mucho más rápida. Y por último también, al principio hemos hablado de estas líneas, en la línea del compounding, de obtener master batches o material premezclado, por así decirlo, y ahora nos iríamos también a la optimización del diseño del procesado en el final de línea, es decir, cuando yo ya me voy a hacer una lámina por cast film o a hacer una botella por blow molding o a inyectar a inyectar una pieza. Al final lo que pretendíamos con este proyecto es abarcar el mayor sector, digamos que la mayor parte de escalones en esa cadena de valor. Entonces, las oportunidades al final son para diferente tipología de empresa, tanto para fabricantes de materias primas, fabricantes pues, de materiales poliméricos con propiedades mejoradas, para los propios transformadores que tienen la optimización de esas propiedades en el envase final con la posibilidad de reducción de espesores o incluso reducción de capas o incluso a los usuarios finales, envases más sostenibles y en línea con esta economía circular. Y ahora sí que, si me dejáis, quiero dar paso a mi compañera Margarita porque ella os va a introducir a la serie de preguntas que os indicábamos antes, que después de cada bloque os vamos a poner en pantalla y os agradeceríamos que contestarais. Margarita, cuando quieras. Gracias, Amparo. Buenos días a todos y antes que nada os agradecemos el interés que habéis demostrado en la sesión de hoy de transferencia de resultados de este proyecto de INTEC PLA. Bueno, la verdad es que en el difícil contexto en el que nos encontramos hemos escogido este formato para tener una primera aproximación con vosotros, las empresas. Y sin embargo, no dudéis en que contamos con la posibilidad de tener incluso reuniones más profundas para ver los aspectos del proyecto que os hayan despertado más el interés. Y bueno, como comentaba mi compañera Amparo, ahora os leeré 3 preguntas que tienen como objetivo conoceros mejor y conocer un poco más también vuestros procesos, vuestros productos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es leeros el enunciado y las opciones a contestar. Luego os dejaremos un poquito de tiempo para que contestéis todos y veremos juntos los resultados. Así que vamos a ver la primera pregunta. ¿Cuál es el proceso mayoritario para la fabricación de productos de plástico en tu empresa? Primera respuesta, extrusión o coextrusión. La segunda, inyección. La tercera, soplado de cuerpos huecos. La cuarta, termoconformado. La quinta, otro proceso. También sabemos que tenemos asistentes, un público muy variado y no todos sois fabricantes de materias primas basadas en plástico. Sin embargo, también sabemos que muchas empresas ya trabajáis codo con los proveedores, por ejemplo, de envases. Entonces, en muchas ocasiones sois más que conocedoras de los procesos de fabricación o de los puntos críticos que pueden tener los procesos en la parte de los proveedores. Entonces, os invitamos a que contestéis según vuestros conocimientos a esta primera pregunta. Vale, y aquí tenemos los primeros resultados. Vemos que el 50% de vosotros os dedicáis a extrusión y coextrusión. Luego, un 17% trabajáis con procesos de inyección y de termoconformado. Y finalmente, un 8% con procesos de soplado de cuerpo huecos. Y otro 8% se dedica o trabaja en otros proyectos. Vale, esto es muy importante porque desde luego los resultados que os vamos a contar hoy serán de gran interés para vuestros procesos y vuestros productos. Y pasamos ahora con la segunda pregunta. ¿Cuál es el tipo de plástico que se emplea mayoritariamente en tu empresa para la fabricación de los productos finales? Primera opción, poliolecinas y en concreto polietileno de alta y baja densidad.
Segunda opción, poliolecinas, otros grados de polietileno y polipropileno. Finalmente, tercera opción, poliésteres, el PET en concreto. Cuarta opción, trabajáis con plásticos biobasados. Aquí hemos puesto algunos ejemplos, pero pueden ser otros perfectamente. O última opción, trabajáis con otros tipos de materiales plásticos. Aquí valen las mismas consideraciones que hacía anteriormente. Vamos a ver, esperamos un momento a que contestéis todos. Esperamos un momentito más y así vamos a tener la respuesta de todos y resultados lo más reales posibles. Perfecto, vamos a ver. Vale, en este caso tenemos un reparto bastante equitativo entre las primeras tres respuestas, o sea, trabajáis mayoritariamente con poliolecinas y con polietileno y polipropileno. Un 25% también trabaja con PET. El 8% trabaja con plásticos biobasados y finalmente tenemos un 17% que trabaja con otros plásticos. Vale, perfecto. Sigo en la línea de la respuesta anterior. Desde luego los resultados de hoy os van a interesar y pueden ser de aplicación en vuestros procesos productivos. Y vamos con la tercera pregunta y última de este primer bloque. ¿Cómo lleváis a cabo el proceso de aditivación? Y aquí también os ofrecemos 5 opciones. No lo llevo a cabo, compro granza ya aditivada. Segunda opción, aditivo el material en fase de producción usando un master batch. Tercera opción, aditivo el material en fase de producción, esta vez usando un compound. Cuarta opción, no aditivo el material, en este caso igual porque no lo necesita. Y última opción, otros. En este caso sí que vamos a una pregunta bastante más específica, pero nos adentramos ya en el tema de aditivación, que es uno de los que toca en detalle el proyecto. Entonces, queremos saber en este punto hasta qué punto trabajáis vosotros en estas fases y en estos procesos. Vamos a esperar otra vez que contestéis todos y así pasaremos con la segunda ponencia de Amparo. También si no os veis reflejados en ninguna de las primeras 4 opciones, tenéis la opción de marcar otros y así mantener los resultados lo más realistas posibles. Vale, pues vemos como el 55% de vosotros aditiva el material en fase de producción usando un master batch, mientras que el 18% no aditiva directamente el material. Finalmente, el 9% no lleva a cabo el proceso de aditivación porque compra una granza ya aditivada y el otro 9% aditiva el material en fase de producción con compound. Y finalmente tenemos un otro 9% que resuelve este proceso, esta fase de otra manera. Pues perfecto, pues os invito entonces a que prestéis mucha atención a la parte de resultados que viene ahora porque en algunos casos yo creo que lo podéis aplicar directamente a vuestras soluciones productivas. Pues adelante, Amparo. Muchas gracias, Madre. La verdad es que esta información, como os comentaba mi compañera, al final es muy importante para nosotros para al final saber por dónde ir trabajando para cumplir un poco, intentar ayudar en los nuevos desarrollos que hagamos en la mayoría de lo posible a las empresas, a vosotros. Entonces, la segunda ponencia que tenemos
es, como lo veis aquí, optimización de la dispersión de refuerzos en diferentes matrices poliméricas, composites, vamos a tratar tanto composites biobasados como convencionales. Antes de empezar, sí que os quiero comentar la palabra composite al final. Yo creo que como todo en el mundo de los plásticos y el envase, cada uno al final le llama de una forma a ciertas cosas, ¿vale? Entonces, nosotros aquí composites, como hemos dicho antes, lo vamos a tratar como cualquier material que tiene dos fases, una matriz y un refuerzo. También podéis escuchar la palabra composite, sobre todo en el tema de automoción tal, que sean al final piezas sacadas por compresión, pues al final porque les ponen diferentes capas y los refuerzos no van incluidos dentro de la matriz. Nosotros aquí estamos hablando de composites que se obtienen por el procesado, digamos, en fundido, ¿vale? Vale. Vamos a ver durante esta presentación estas diferentes partes que serían las líneas de trabajo un poco más en profundidad que hemos trabajado en el proyecto de Intexpla, en sí en la optimización de la dispersión de esos refuerzos, como lo hemos hecho, y luego os daremos una pincelada también de los resultados de los casos de estudio de las diferentes matrices que hemos trabajado dentro del proyecto de Intexpla. Entonces, como os decíamos, primero vamos a ver un poco más en profundidad las líneas de actuación, esas líneas de trabajo que hemos llevado a cabo durante todo este año en el proyecto de Intexpla. La primera ha sido la modificación de los diseños de usillo. Digamos que es como el primer paso en esa cadena de valor que decíamos antes hasta llegar a obtener, por ejemplo, mi envase. Entonces, este primer paso pasa por el procesado del material añadiéndole una de esos procesos de aditivación es añadiéndole previamente en un paso de compounding el aditivo o el refuerzo a la matriz. Para ello, nuestros objetivos serán optimizar los diseños de usillo para conseguir una buena dispersión, tanto en rotura de aglomerados como desenmarañamiento de fibras, disminución de tamaños de partícula, etc. Y para ello lo que hemos hecho ha sido utilizar un programa de simulación e implementarlo posteriormente en la línea de planta piloto de compounding que tenemos aquí en ITN. Como resultado, es un resultado que tiene mucho valor, porque al final igual al transformador le llega una granza, pero no sabe lo que hay detrás, lo que ha pasado antes de que le llegue a él esta granza. Y es muy importante lo que pase antes para que a esa persona le llegue una granza de calidad, por así decirlo. Entonces, con esa línea de trabajo lo que hemos pretendido conseguir como resultado es el conocimiento de ese equipamiento. Cuando digo equipamiento hablo de configuración de usillo óptima, consiguiendo esa mejora de propiedades. Al final es una configuración ad hoc para cada uno de los materiales o de las matrices refuerzo. Como decía, hemos llevado a cabo esa optimización de dispersión de refuerzos, tanto nano como micro, en tamaño nanométrico como micrométrico, mediante un diseño ad hoc de estas extrusoras de doble usillo, de los segmentos. Los hemos implementado en escala de planta piloto y los hemos caracterizado. De forma complementaria, no paralela, o sea, al final todas estas líneas están, digamos que muy relacionadas unas entre otras. Entonces, la línea 2 que veis aquí de medidas inline, digamos que ha ido paralelamente a la línea 1 de compounding, ya que hemos incluido este equipo de medida en línea en la extrusora de doble usillo cuando estábamos implementando la línea 1 que acabamos de hablar. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo que os comentaba de evaluación en tiempo real de esa dispersión de un nanocompuesto durante su procesado. Al final, lo que hemos querido hacer es ver qué pasa dentro de la extrusora de doble usillo cuando yo estoy haciendo el proceso de aditivación y poder reaccionar cambiando parámetros o cambiando diferentes parámetros o bien elementos que componen la línea para poder llegar a una buena dispersión. Entonces, ¿qué ganamos con eso? El control in situ. Al final lo que ganamos es tiempo y el tiempo es dinero.
Entonces, lo que hacemos es que podemos optimizar mi proceso haciéndolo directamente en línea y no teniendo que esperar a sacar muestras, llevármelas al labo, caracterizarlas, volver, cambiar parámetros, ver qué pasa, volver. Entonces es algo mucho más rápido y se gana mucho tiempo. Lo que hemos hecho en el mercado, existen diferentes tipologías de este tipo de aparatos de medida inline. Nosotros nos hemos basado sobre todo en la medida de la viscosidad o la reología, las propiedades reológicas de los materiales para ver el tema de la dispersión, la correcta dispersión. Entonces, primero hemos hecho una búsqueda y digamos un estado del arte de qué tipología de equipos existen en el mercado y cuál es el más adecuado. Hemos seleccionado uno de ellos, lo hemos adquirido y entonces lo hemos incorporado mientras que hacemos esas pruebas de compounding con diferentes configuraciones de usillo. Y por último, una vez que ya tenemos esa granza, digamos, aditivada, reforzada, lo que hemos ido es también, no nos hemos querido parar en ese paso de la cadena, por así decirlo, y hemos querido pasar al siguiente, al paso de transformación final, por así decirlo, la optimización en el procesado de final de línea que llamamos, y continuar, porque de nada me sirve yo al final obtener una granza que esté perfectamente dispersado el refuerzo en esa granza, si yo luego otra vez me voy a la extrusora de cast film, por ejemplo, o a la inyectora, dentro de esa extrusora o inyectora el material se me va a volver a fundir, por lo tanto, ese refuerzo que yo he metido y que he dispersado perfectamente se me puede volver a aglomerar. Entonces, la idea es no perderlo de vista y entonces en el paso de transformación final también tener ciertos elementos que me ayuden a dispersar, a continuar, si no a continuar, digamos, a mantener esa dispersión que yo había obtenido en el paso previo. Vale, al final son sobre todo, hasta ahora hemos hablado de extrusoras de doble usillo, ¿vale? Y esto ya hablaríamos, por ejemplo, de extrusoras monousillo, para hacer una lámina o para hacer, por ejemplo, el soplado de cuerpo hueco o soplado de film, o en la inyectora, que también tiene un usillo dentro. Entonces, ese propio usillo, ese digamos, tornillo que se llama, tiene mecanizado en él mismo diferentes elementos de mezcla. No es como en la extrusora de doble usillo, que lo que tenemos ahora después veremos son segmentos pequeños y yo voy armando una configuración, un poco así con palabras para que lo entendiese un niño, sería como utilizar un Lego y yo voy montando mi pieza final con diferentes piezas de Lego. Pues eso sería en la extrusora de doble usillo y aquí en la monousillo lo que hacemos es que tenemos un usillo ad hoc para este material que voy a transformar. Aquí lo que pasa es que sí que es verdad que si en mi empresa trabajo con diferentes materiales, deberíamos de tener diferentes usillos e ir cambiándolos conforme cambiásemos las órdenes de fabricación. Vale, y ahora nos vamos a centrar sobre todo en el primer paso que hemos dicho tan importante de compounding, de extrusora de doble usillo, para ver cómo podemos realizar esta optimización de la dispersión de refuerzos. Como os he comentado anteriormente, nosotros lo que hemos hecho ha sido trabajar con un software de simulación, ¿vale? ¿Qué es un software de simulación? Eso suena como muy de informática y de estar en un despacho, pero no, son cosas que se implementan abajo, en planta. Entonces, un software de simulación es un complemento, o sea, al final lo que hacemos es tener un complemento de la labor experimental, donde se realiza un análisis global del proceso de extrusión mediante esa extrusora de doble usillo corrotante en nuestro caso, para describir la evolución del comportamiento del material a lo largo del proceso. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué voy a ganar yo utilizando esto? Pues al final lo que ganamos es, este software nos proporciona información sobre esa optimización, la solución de problemas que yo me puedo encontrar estando ahí abajo en la máquina, que se me vaya a una zona de temperatura o que me baje la presión. Todo eso, el software lo que hace es que simula el proceso de extrusión de doble usillo. Entonces yo puedo ver más o menos qué me va a pasar utilizando esa configuración y esos materiales en la extrusora.
Entonces, pues nos proporciona información sobre la optimización, las soluciones a problemas, el escalado de los procesos y, si se requiere, incluso permite simular ese proceso de extrusión reactiva, ¿vale? Eso ya durante la sesión de hoy no vamos a meternos en extrusión reactiva, pero sí que si nos mostráis interés, lo que haremos será para posteriores sesiones o webinars lo llevaremos en cuenta, porque además es un procesado para esa modificación o optimización de propiedades muy interesante. Las simulaciones pueden adaptarse a diferentes niveles de detalle, o sea, desde algo muy somero hasta algo perfectamente detallado y sofisticado, y nos proporciona una valiosa y rápida retroalimentación del procesado. ¿Cómo funciona este tipo de software? ¿Vale? Como inputs, nosotros al principio, sobre todo, es un poco más costoso al inicio, porque tienes que meter toda la información dentro del programa para que luego te dé la respuesta. Y hay que ser rigurosos metiendo esta información, porque tanto en cuanto nosotros seamos, cuanto más rigurosos seamos y en mayor detalle lo metamos, esta información de inputs que ahora veremos, más fiables y más cercanos a la realidad van a ser los resultados que yo obtenga de simulación. Entonces, funciona. Nosotros tenemos que meter información en el software del material, en lo que a propiedades técnicas y reológicas se refiere, ¿vale? Entonces, probablemente esto con fichas técnicas y, si no, caracterización inicial del material base, de la matriz polimérica, tendremos que meter información de densidad, capacidad calorífica, esto lo tendréis todo en la presentación. Y, sobre todo, muy importante, las propiedades reológicas. Por eso remarco aquí esto, porque, como hemos dicho anteriormente, las propiedades reológicas son tan importantes que nosotros hemos metido hasta el reómetro inline para ver qué pasaba dentro de la extrusora. Y tenemos que meter también una información previa al proceso. Estoy segura de que normalmente este software se suele utilizar para mejorar el proceso, por lo tanto vosotros ya tenéis información previa con vuestra configuración actual y los materiales actuales que estáis trabajando, información de qué tipo de extrusora es, qué tipo de dosificadores tenéis en la línea, el perfil de temperaturas normal que le soléis poner a esa transformación, la producción, velocidad de usillos, etc. Y un poco, pues eso, para saber el conocimiento del proceso. Entonces, con todo ello, nosotros nos vamos a hacer un diseño inicial de usillo. Lo que os hablaba de las piececitas, ahora iremos un poco más en detalle. ¿Y qué es lo que nos devuelve el programa de simulación? El programa de simulación, al final, lo que nos devuelve son una serie de información de parámetros como pueden ser el perfil de temperatura y presión a lo largo de todo mi proceso de extrusión. Sobre todo, también nos da información muy valiosa sobre tiempos de residencia, torque, lo que llamamos el SME o energía, podríamos decir, consumida por el proceso, y el índice de mezclado durante ese proceso. Al final, quedémonos con que de todo el procesado son como los parámetros, nos da muchísima más información el software, pero esos, digamos, que son como los más importantes a analizar y que son los que realmente luego van a influir en la producción que yo pueda tener de lámina, de máquina, o sea, al final lo rápido y lo que puede aumentar la producción de mi proceso sin mermar las propiedades, sin degradar el material. Al final, si aumento producción, estoy ganando tiempo y dinero, eso se traduce en dinero. El tema del SME, hemos dicho, la energía que consume el proceso, si yo consigo bajar esa SME del proceso, al final igual, con un perfil de temperaturas más bajo, puedo llegar a obtener ese mismo índice de mezclado, por lo tanto, yo puedo reducir unos grados en mi perfil de temperatura, eso quiere decir que voy a gastar menos energía en el proceso, eso quiere decir ahorro de costes. Y el índice de mezclado, pues para llegar a obtener al final un mezclado correcto de refuerzo matriz. Entonces, con toda esa información, yo me puedo dar cuenta, ahora luego lo veremos, que igual no estoy utilizando un perfil de temperaturas como toca, o mi presión es muy baja y puedo subir sin aumentar, puedo subir la producción sin aumentar, aumentando así la presión y tener mayor producción sin que tenga picos de temperatura muy elevados. Entonces, diseño ese prototipo específico de usillo
y me voy a planta piloto a implementarlo con esa validación experimental. Saco información de eso, lo caracterizo y luego veo si no he mejorado o he mejorado poco o creo que puedo mejorar más, y entonces me iría a una segunda ronda en el software y volver a mejorar este que hemos implementado, esta configuración que hemos implementado, o bien simplemente hemos llegado a unas condiciones que nos parecen ópticas y produciríamos con esa configuración. Aquí simplemente para que veáis un poco qué tipos de elementos existen, ¿vale? Lo que decía antes, la comparativa de los Lego. Al final lo que vamos a tener aquí son piezas. Yo tengo en mi extrusora de doble usillo, sobre todo los compounders que llamamos o los fabricantes de materia prima, estarán mucho más relacionados con este tipo de extrusoras de doble usillo. Lo que tengo es un eje y a lo largo de ese eje hay diferentes elementos que cada uno de ellos tiene una función. El transporte tiene la función de dispersión distributiva, dispersión dispersiva, cada uno tiene diferentes. Entonces, a lo largo de ese eje yo voy metiendo diferentes elementos de usillo para romper aglomerados o para transporte o simplemente para mezclar, pero de forma light, por así decirlo. Entonces, los vamos configurando. También hay, como podéis ver aquí, en verde y en rojo, los hemos puesto en dos colores. De normal, el software utiliza estos dos colores porque hay unos elementos que giran en la dirección del flujo del material y otros que giran de forma inversa. ¿Para qué? Para retener más tiempo ahí el material y aumentar ese tiempo de residencia. Vale. Aquí simplemente es un poco para que veáis lo que hablábamos antes. Hay elementos que son de transporte que simplemente es para que vaya a lo largo de la extrusora y se vaya fundiendo el material, pero hay otros elementos específicos, sobre todo en el tema de aditivación de refuerzos, que lo que queremos es que me disperse perfectamente el refuerzo que yo estoy metiendo. También sean cargas inorgánicas, cargas orgánicas, de fibras, da lo mismo. Entonces, hay que, digamos, diferenciar muy bien entre qué tipo de mezcla es la que yo estoy buscando. Qué tipo de mezcla estoy buscando y dónde la estoy buscando, porque a lo largo de mi eje, de mi extrusora, en algún momento, igual, lo primero que se suele hacer es romper. Si tengo partículas y ese refuerzo está en partículas muy grandes, primero lo que tengo que hacer es romper el material, ¿vale? Y luego, una vez que ya lo tengo roto en partículas pequeñitas, que eso sería la mezcla dispersiva que podéis ver en la diapositiva, lo que necesito hacer con esas partículas pequeñitas es distribuirlas perfectamente para que en toda mi matriz tenga el refuerzo de forma adecuada. Y eso es mezcla distributiva. Entonces, los elementos que me dan una cosa u otra son diferentes. Vale. Y aquí ahora vamos a entrar ya a ver los casos de estudio, ¿vale? Tal y como ha comentado al principio de la sesión nuestro compañero Carlos, hemos trabajado con tres matrices diferentes, ¿vale? Viendo un poco la cantidad o intentando llegar al mayor número de sectores, ¿vale? Entonces, hemos trabajado con una matriz que sería biobasada, que sería el PLA, y con dos matrices convencionales, el polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. Con el polietileno de alta densidad, si podéis ver aquí arriba, ¿vale? La configuración de usillo que me devuelve el software sería estos dibujos que podéis ver aquí. Entonces, en la parte de arriba tenemos el caso A, que sería pues con una configuración estándar diciendo, ostras, yo lo que quiero es dispersar, pues lo primero que me viene a la mente es de voy a meter un montón de elementos de mezcla dispersivos, que son los que veis señalados en el recuadro azul, para dispersarlo mejor. Entonces, lo que veréis a continuación en la diapositiva es una comparativa entre estas dos configuraciones de usillo. En la configuración de abajo lo que hemos hecho ha sido el aumento, hemos quitado elementos que son de mezcla muy fuerte, por así decirlo, y los hemos sustituido por elementos de transporte de menor, para evitar un poco la degradación del material por cizalla, ¿vale? Porque yo le estoy metiendo mucha fuerza al material. Entonces, esta sería la gráfica que nos devuelve el software de simulación y si podéis, como podéis ver aquí, el caso A era la primera
la primera configuración que tenía mucho más elemento de mezcla, ¿vale? Y el caso B es la que hemos suavizado, por así decirlo, para, con más elementos de transporte, no degradar tanto el material. Entonces, si podéis ver, los picos de temperatura aproximadamente son más o menos los mismos, ¿vale? Pero sí que tenemos perfiles, digamos que un poco menos agresivos que a lo largo de la extrusora que con la primera configuración. Entonces, al final eso se traduce en menos probabilidad de degradación. También importante, el consumo energético. Hemos conseguido bajarlo un poquito. En este caso no lo hemos bajado mucho, veréis en los siguientes que sí que es más significativo. En este caso, lo significativo aquí ha sido el aumento del índice de mezclado. Hemos conseguido pasar el índice de mezclado de un 0,45 a un 0,50. Eso quiere decir que con una configuración que degrada menos, ¿vale? Que a priori tiene menos picos de temperatura fuertes, que degrada un poquito menos, yo he conseguido tener incluso más mezcla. Entonces, borrémonos de la mente esa idea preconcebida de si yo quiero dispersar, voy a meter un montón de elementos de mezcla para que vaya mejor. Porque al final no, al final es el cómo utilizo yo los diferentes elementos y cómo los pongo a lo largo del usillo para generar ese índice de mezcla que estáis viendo aquí, que es mayor, teniendo incluso menos elementos de mezcla. Vale. En el segundo caso de estudio lo que hemos hecho ha sido, perdón, en el caso de estudio anterior, en el del PLA, este PLA era para una aplicación de inyección, ¿vale? En este caso hemos cogido un polietileno de alta densidad que es para soplado de cuerpo hueco. Entonces, aquí como lo mismo, como podéis ver arriba, normalmente los polietilenos que se utilizan en soplado de cuerpo hueco son polietilenos con un índice de fluidez bastante bajo, son lo que podemos llamar duros, ¿vale? Entonces, por eso, a priori, lo que decíamos antes, podemos tener en mente de voy a necesitar muchos elementos de mezcla, lo que llamamos kneading blocks aquí, ¿vale? Martillos, que son los que me van a romper y los que van a hacer que se mezcle mejor. Entonces, en la configuración de abajo lo que hemos hecho ha sido suavizar ese perfil disminuyendo esa cantidad de kneading blocks. Aquí veis sí que hay una mayor diferencia que en el caso anterior con los perfiles de temperatura. Hemos conseguido suavizarlos. Eso al final se traduce en que tengo menos probabilidad de degradar el material en máquina. Disminuimos hasta en 20 grados, se dice pronto, pero hasta en 20 grados los picos de temperatura que alcanza el material a lo largo de la extrusora, evitando esa degradación. Disminuimos, aquí sí que veis el SME se ha disminuido considerablemente, de 693 a 498. Eso implica que yo estoy consumiendo menos energía en el proceso. Al final es un ahorro en costes. Y esa disminución en torque, aquí, en la anterior no lo hemos visto, pero aquí sí que se ve y es notable. Ese pasar de 161, el torque al final es la fuerza que hace la máquina para mover el usillo, ¿vale? Entonces, digamos que las máquinas tienen un tope de torque al que pueden llegar y si no, saltarían, se dispararían y tendrías que modificar algo en tu formulación o hacer más fluido el material para que no le costase tanto al usillo girarlo, ¿vale? Entonces, disminuyendo ese tope de 161 a 102, lo que hacemos es que podemos darle más velocidad al giro de usillo, darle más velocidad a la máquina, por lo tanto voy a tener más producción, es decir, puedo aumentar la producción de mi línea. Ya hemos visto que los picos de temperatura son más bajos, por lo tanto, si puedo aumentar la producción, eso se traduce en ahorro de costes. Y el índice de mezclado aquí incluso también lo hemos mejorado. Vale, y el último caso de estudio sería el composite con polietileno de baja densidad. En este caso sería para casting, ¿vale? Para hacer una lámina de polietileno de baja densidad con una carga orgánica, en este caso, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí ha sido simplemente el uso adecuado de elementos de mezcla, es decir, hemos modificado esos tipos, esa tipología de elementos de mezcla para dispersar esa carga sin sacrificar el resto de propiedades que tengamos, ¿vale? Y aquí sí que podemos ver esa disminución otra vez de picos de temperatura. Al final es algo muy importante, nosotros no nos damos cuenta porque la extrusora puede perfectamente trabajar a esas temperaturas, pero no nos damos cuenta de que a mayor temperatura al final igual estoy degradando el material, entonces eso se traduce en una pérdida de propiedades. Disminuimos también aquí
no tanto, pero un poquito el SME, el consumo energético, el torque también, y aquí hemos aumentado un poco más lo que llamamos el tiempo de residencia, ¿vale? El tiempo que está el material dentro de la extrusora, que está fundiéndose, mezclándose o reaccionando lo que tenga que reaccionar. Entonces, eso sería un poco, por no pasarnos de tiempo, los 3 casos de estudio. Si en algún momento alguno de vosotros queréis conocer ya más en profundidad, porque al final la sesión no nos da para más, si queréis conocer más en profundidad o bien algo referente a configuraciones de usillo o sea, yo estoy trabajando con este tipo de material, mi configuración es esta, ¿estoy trabajando con la adecuada? No, ¿cómo puedo mejorarla? Al final, pues eso, como decía al principio, nosotros estamos aquí para ayudaros y es en una de las cosas en las que os podemos ayudar. No dudéis en contactar con nosotros. Así que, sin más dilación, Manuelita, te voy a dar paso para las preguntas de este bloque. Perfecto. A ver que aparezcan en pantalla ahora. Vale, pues vamos con la primera. También tener en cuenta, como ha comentado Amparo, controlar el proceso de dispersión de los aditivos en la matriz polimérica parece que es un punto esencial para disponer de materiales finales de alto valor añadido con mejores propiedades y que nos ayuden luego a cumplir con los objetivos que hemos comentado a lo largo de toda la sesión de economía circular. Entonces, vamos a ver si para vosotros también esta fase, este proceso es un reto. Así que, con la pregunta 4, ¿cuáles son actualmente los principales retos en la fase de aditivación del material plástico para tu empresa? También, como comentaba anteriormente, aunque no seáis fabricantes directos, tened en cuenta los puntos críticos que seguro que en algún momento vuestros proveedores os han comentado. Entonces, primera opción de respuesta. El aditivo no se dispersa de manera adecuada. Tengo merma en la producción. Segunda opción. El proceso de aditivación no es eficiente y se degrada el material. Tercera opción. El proceso está optimizado, pero los aditivos no responden a mis necesidades. Cuarta opción. No tenemos ningún problema. El proceso está optimizado. Y última opción, otros, en el caso de que no os veáis representados por ninguna de las opciones anteriores. Como hemos hecho anteriormente, esperamos a que todos contestéis para poder ver los resultados. Damos un poquito más de tiempo, unos 30 segundos más para que podáis contestar todos. Ahí vamos. Pues tenemos la mayoría de vosotros, el 25%, tiene un proceso de aditivación ineficiente porque se degrada el material. Puede ser en la fase directamente, como comentaba Amparo, dentro del usillo. Otro 25% tiene un proceso optimizado, pero aditivos que no cumplen del todo con los requerimientos necesarios, que pueden ser tanto para el material como para el uso final que se va a dar al producto. Otro 25% actualmente tiene otros retos en la fase de aditivación y os animamos a que nos lo comentéis a través de la ronda de preguntas o escribiendo a transferencia.tecnologica@itene.com. Y finalmente tenemos 13% de vosotros tiene problemas en la fase de dispersión del aditivo, lo cual se traduce en una merma de producción y estupendo, otro 13% no tiene problemas y el proceso ya lo tienen optimizado. Perfecto. Pues seguimos con la penúltima pregunta, la pregunta número 5. En este caso también, Amparo nos ha dado unas cuantas pistas sobre los aspectos que se pueden tener en cuenta para optimizar el proceso de fabricación.
Hemos visto que esto reduce, por ejemplo, tiempos de fabricación, lo cual se traduce en una reducción de costes. Así que, por ejemplo, en vuestros casos, ¿cómo averiguáis la eficiencia de los procesos de fabricación? Primera opción, offline. La muestra obtenida con el proceso de fabricación la conseguimos y la medimos. Inline, o sea, vamos a medir las propiedades de la mezcla durante el proceso de fabricación. O, por otro lado, no compruebo la eficiencia, compruebo a la empresa usuaria de mi producto. También tenemos la última opción de otros, o sea, no os veis representados por ninguna de las opciones anteriores. En este caso también, si sois las empresas usuarias del producto, en este caso sería igual vuestro proveedor el que se dedique de forma independiente a analizar la eficiencia de su proceso. Como comentaba al principio, sabemos que cada vez es más frecuente disponer de procesos de co-creación y co-innovación con empresas de toda la cadena de valor, con lo cual cada vez todos los anillos de esta cadena son más conscientes y conocedores de los procesos y, por supuesto, de los puntos críticos en ellos. Esperamos un momento más para ver que contestéis todos y así pasaremos a la última pregunta. Vamos a dar un momento más. Esta sí que es una pregunta un poco más complicada, un poco más específica, pero vamos a ver si podemos ver cuál de estas opciones representa más a la audiencia de hoy. Vale, en este caso sí que tenemos que ha contestado menos del 50% de los asistentes, pero seguro que es por lo que os comento de que es una pregunta muy específica. Pero podemos ver cómo la mayoría de vosotros analiza la eficiencia del proceso a través del análisis de las muestras conseguidas con la fabricación. Muy bien, un 33% ya se está dedicando a analizar la mezcla en fase de producción, de fabricación. Y finalmente tenemos un 17% que está utilizando otros métodos para analizar la eficiencia del proceso. Como he dicho anteriormente, estaríamos encantados de poder conocerlos y compartirlos con vosotros. Y finalmente vamos a la última pregunta, la pregunta 6, para luego pasar a el último bloque de hoy de Amparo. Vale. Entonces, ¿qué aspectos tendrías en cuenta para mejorar tu proceso? Primera opción, cambiaría el aditivo. Necesito cambiar el tipo de aditivo. El que tengo ahora mismo, digamos que cumple con los requerimientos básicos, pero necesito un plus. Segunda opción, necesito modificar mi maquinaria. En este caso hemos especificado el diseño de los usillos, pero podría ser algún otro aspecto. Necesito llevar a cabo medidas inline. Entonces, el proceso que tenéis ahora mismo probablemente disponga de un tiempo de ciclo demasiado largo. No necesito ninguna medida. O, finalmente, última opción, la quinta, otras medidas. O sea, necesito tener en cuenta otros aspectos para poder mejorar mi proceso. Igual con las presentaciones con los casos que ha comentado hoy Amparo, ya podéis tener las ideas más claras acerca de hacia dónde tenéis que ir para mejorar vuestro proceso. Y si aún quedan dudas, nosotros estamos a disposición para ayudaros a analizar más en detalle vuestra fabricación. Esperamos un momentito más como antes para que contestéis todos. Y ya acabaremos con... Este era el último esfuerzo que os íbamos a pedir. Pues tenemos un 33% que necesita modificar o adaptar la maquinaria. Perfecto. Y otro gran grupo de 33% de la audiencia se está teniendo en cuenta otras medidas para poder mejorar su proceso. Y finalmente,
el 17% de la audiencia reconoce que necesitaría cambiar el tipo de aditivo por los aspectos, por ejemplo, que he comentado antes, y el otro 17% necesita llevar a cabo medidas inline. Perfecto, entonces con todos estos resultados entendemos que sí que os ha resultado de interés, os va a resultar útil la sesión de hoy, y aprovecho para recordaros que cualquier duda que tengáis estamos a disposición para resolverlas a través de reuniones individuales, por ejemplo. Así que, Amparo, adelante con la tercera y última presentación de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Margaret. Pues nada, vamos ahora a el último bloque de presentación de la sesión de hoy. Al final es un poco, lo que hemos querido es presentaros un poco el potencial, el impacto de, como bien dice el título, de esas tecnologías convencionales, porque al final no puedes llegar a una empresa y pretender cambiárselo todo para que optimice su producto o su proceso. O sea, al final vosotros tenéis vuestro equipamiento, vuestra maquinaria. Al final lo que tenemos es que trabajar sobre eso y ver cómo mejorarlo. Entonces, por eso le pusimos el título de esas tecnologías convencionales, pero mejoradas para la obtención de composites. Saber qué oportunidades de mercado tienen estos materiales, ¿vale? Vale, vamos a hablar primero un poquito el porqué del entorno actual del mercado, ¿vale? Las ventajas de los materiales plásticos ya las hemos comentado al principio de la sesión, que esas ventajas para su aplicación en envases no solo se limitan a su versatilidad y a que tengan excelentes prestaciones técnicas, sino que también pues eso, pueden contribuir a la mejora de la sostenibilidad de los envases. Los materiales plásticos al final me permiten reducir peso en los envases, me permiten disminuir, al final eso es lo que llamaríamos costos ambientales, ¿vale? Y económicos, evidentemente, tanto del transporte como de la fabricación en sí. Entonces, para ello, una de las opciones más prometedoras, digamos que es el uso de los composites, esos composites que hemos hablado de matriz-refuerzo, esa combinación de matriz-refuerzo, para conseguir similares propiedades. Hay veces que ya ni siquiera nos vamos a conseguir, porque, por ejemplo, con los casos de estudio que hemos presentado antes, nuestro objetivo no era mejorar las propiedades, sino al final conseguir unas propiedades similares, pero mejorando parte del resto de cosas, como puede ser el consumo energético, como puede ser la producción, como puede ser el índice de mezclado, y en este caso sí que potenciar lo que son las propiedades conseguidas con una menor cantidad, por ejemplo, de refuerzo o de aditivo. Entonces, eso se traduce al final, si podemos reducir espesores, reduciríamos capas, reduciríamos costes, incluso mejorar esa reciclabilidad que hablábamos de los envases multicapa. Entonces, esos composites, la verdad es que abren una ventana, abren nuevas posibilidades para diferenciarte con tu propio envase, para diferenciarte con la competencia en varias aplicaciones, como hemos visto, con, sobre todo, formulaciones hechas a medida. Al final, aquí lo que hemos querido también un poco plantear y plasmar en los diferentes casos de estudio en la presentación es que sí podemos procesar y podemos obtener envases con algo genérico, por así decirlo, con una configuración de usillo genérica, poniendo los materiales que me da el proveedor, etc. Pero en sí, donde más le voy a sacar ese provecho es si yo lo hago ad hoc para mi material, mi matriz, con el refuerzo que voy a hacer. O sea, es como un poco diseñar el tándem de equipamiento, matriz, refuerzo, que es el óptimo para el envase que yo voy a desarrollar. Ay, perdón, se ha quedado aquí un poco cortado, pero al final es un poco ver que las oportunidades de crecimiento serían para toda tipología de envases, tanto envase rígido como envase flexible. Estamos hablando de que hemos hablado de PLA para inyección,
hemos hablado de polietileno de alta densidad para extrusión soplado de cuerpo hueco y hemos hablado de un polietileno de baja densidad para film, para extrusión de film. Entonces, es aplicable a cualquier tipología de envase. Entonces, aquí lo que os queríamos remarcar un poco en esta última presentación era algunos casos de éxito que hemos llevado en otras investigaciones, en otros proyectos que hemos hecho en ITENE, para que veáis que sí que hemos conseguido mejorar la sostenibilidad de esos envases. Por ejemplo, aquí tenéis el ejemplo del uso de refuerzos. En este caso, lo que se utilizó fue una nanoarcilla modificada estaba modificada en el sentido de que estaba hecha ad hoc para utilizarse con PLA, es decir, para que la compatibilidad entre matriz y refuerzo fuese la óptima, ¿vale? Entonces, es el primer nanocompuesto de PLA con opinión positiva de la EFSA para contacto directo en aplicación de agua embotellada, ¿vale? Esta es una arcilla patentada y lo que hace es que, como veis ahí, mejora las propiedades barrera. Al final, no solo te mejora, como podemos ver ahí, las propiedades mecánicas, elongación, por ejemplo, la transparencia, muy importante porque muchas veces cuando aditivamos, una de las cosas que solemos sacrificar es el tema de la transparencia. Entonces, dependiendo para la aplicación a la que vaya, igual es un requisito que no se puede sacrificar. Aquí, como podéis ver, para botella de agua, todas las botellas de agua que tenemos en mente son botellas de agua transparentes. Entonces, con esta nanoarcilla dispersa, bien dispersada, que es un punto muy importante donde queremos incidir, si está perfectamente dispersada, no tiene por qué en porcentajes relativos. O sea, si al final yo intento meter un 10 o un 20%, evidentemente, claro que me va a tener esa pérdida de transparencia. Pero en porcentajes pequeños, nosotros aquí hemos conseguido una transparencia similar al 90% aproximadamente. Solo se ha perdido muy poquita transparencia. Y el tema de propiedades barrera, lo que hemos hecho ha sido conseguir mejorar en un 40-45 el tema de la presión, lo que es la permeabilidad, perdón, al oxígeno y al vapor de agua también. Y cumple al final con el tema del contacto alimentario, ¿vale? Es una solución compostable que hemos testado aquí en ITENE y nada, os animo que si queréis algo más de información, no dudéis en contactarnos. Aquí en este caso, no es la misma nanoarcilla, pero también se utilizaron nanoarcillas, solo que sí que se modificaron específicamente para tener mayor compatibilidad con el PET. Entonces, lo que obtuvimos también fue botellas de PET, en este caso no eran para agua, era para otro líquido, con el composite. Tuvimos un desarrollo considerable en la producción y caracterización de esas nanoarcillas, la modificación que os he dicho, para que fuese compatible con la matriz polimérica, que en este caso era el PET, y también pusimos una especial atención en la parte del compounding, lo que hemos estado viendo hoy, ¿vale? En la parte de ese diseño de usillo específico para no degradar el material, para conseguir una dispersión óptima, para intentar optimizar al máximo en la extrusora de usillo que tenemos nosotros aquí en ITENE, el tema de la producción y la productividad. Y luego lo que hicimos fue, pues eso, producirlas y caracterizarlas. Con ello lo que conseguimos, con ese tándem de tener la nanoarcilla perfecta modificada para el PET, ese tándem del compounding, obtener ese compound. Ese compound, de hecho, nosotros luego lo probamos con anteriores configuraciones que teníamos antes de realizar estas configuraciones optimizadas y se nota luego en la dispersión, en esa optimización de dispersión y en la consecución de esas propiedades, sobre todo barreras, que se obtienen. Pues conseguimos obtener una mejora de propiedades barrera mayor del 20% con unos porcentajes, como indicaba, de 0,5 a 2% de nanoarcilla. También mejoramos el tema de la rigidez, aproximadamente un 15% de mejora en propiedades mecánicas, en deformación a rotura.
lo que hicimos fue obtener al final aquí una estructura monocapa. O sea, al final esta botella no es una estructura multicapa, es una estructura monocapa que es fácilmente reciclable. Hemos mejorado también el fin de vida. Y esas nanoarcillas bien dispersas no afectan, como decíamos, a esa reciclabilidad, no afectan al procesado, no afectan a ese equipamiento que yo voy, que al final lo voy a procesar con el equipamiento que yo tengo y que estaba utilizando hasta ahora, ni al índice ese de color en los polímeros. Y por último, queríamos también mostrar el proyecto de BioBeauty, que es el desarrollo de un envase compostable, que es un tarro inyectado para el sector cosmético. Aquí lo que hicimos, el objetivo era un desarrollo de una nueva línea de productos cosméticos que estuvieran un poco alineados con las tendencias bio, orgánico, donde el packaging también tuviese esa parte de bio-orgánico, ¿vale? La incorporación adecuadamente dispersa de esas nanoarcillas, como hemos dicho, con una configuración adecuada, al biocompuesto lo que hace es que mejora las propiedades de barrera al oxígeno en el PLA. Y la adición de lo que hicimos también fue añadir una serie de aditivos antioxidantes para la gente que esté más acostumbrada a trabajar con este tipo de aditivos, que no compre ya granza que la tenga. Al final estos aditivos antioxidantes son muy termosensibles, por así decirlo. Entonces tienes que tener mucho cuidado en el procesado de este tipo de aditivos porque puedes degradarlos por temperatura, por cizalla o por elevados picos de temperatura que se generen a lo largo del procesado. Entonces, con esa adición de activos antioxidantes incorporados con una adecuada configuración para no degradarlos, lo que hacían es que retrasaban también el deterioro oxidativo de esos productos cosméticos. Vale, aquí a ver si consigo que se vea un poco el vídeo para que veáis que esto es un equipo de inyección convencional y estamos utilizando el compound que obtuvimos, por lo tanto es para que veáis que son, digamos, materiales, que se obtienen materiales que están perfectamente adaptados al equipamiento convencional que vosotros podéis tener en vuestras empresas. A ver, por no hacerlo muy largo. Vale. Vale, para que veáis, pues es un poco aquí el biocomposite, los tarros que obtuvimos. Esa coloración al final es pues porque para tener una diferente gama se le añadió un aditivo de color, ¿vale? Y aquí tenemos también lo mismo en tarros, pero en tubos, en lo que serían tubos para crema o para productos cosméticos. Y en un principio esto sería todo hasta aquí en cuanto a presentaciones. Aquí ahora ya no tenemos las preguntas que hemos ido teniendo cuando hemos ido acabando cada uno de los bloques y lo que hacemos es que entramos digamos, en el debate un poco de tiempo que hemos reservado para esas consultas que vosotros podáis tener. Os animo, si se os ha quedado, porque al final el tiempo es el que es, tenemos el que tenemos, yo me quedaría aquí hablando del proyecto muchísimo más. Entonces, si os ha quedado algo pendiente, o si tenéis dudas o creéis que algo de lo que hemos hablado hoy necesitáis ampliación de información o queréis ver cómo lo podemos aplicar a vuestro proyecto, como os han dicho mis compañeras, estamos a vuestra disposición en el correo de jornadas@itn.com. Y nada, lo he dicho, abrimos ahora el turno de preguntas y o bien si queréis vía chat o bien si queréis abriendo el micro podríais preguntar cualquier cosa. A ver. Deciros también que aparte del correo de jornadas@itn.com tenemos también la dirección de correo de transferencia.tecnológica@itn.com. A ver, tenemos a alguien que nos pregunta
¿qué experiencias hay con uso de aditivos para hacer crosslinking en polipropileno u otro? Y usar ultravioletas o partículas beta para lograr barreras y mejores propiedades. En efecto, como os he comentado en un momento de la presentación, el tema de la extrusión reactiva es un tema muy importante y que al final, digamos que tiene características que lo hacen atractivo para el tema de la mejora de propiedades. Y en este caso, por ejemplo, que habláis de mejora de propiedades barreras en el polipropileno, es un proceso que se utiliza actualmente, sobre todo, por ejemplo, en tema de tuberías o en tema de cableado. Se utiliza mucho el tema de la extrusión reactiva, sobre todo en polietilenos, en polipropilenos también, pero sobre todo en polietilenos. Entonces, sí que hay experiencias previas, como decía, sobre todo en polietileno, en polipropileno no tanto, pero se pueden explorar. Y sobre todo, digamos que es viable en los poliésteres, por ejemplo, ahora que hablamos mucho de la estrategia 2020, de tener materiales compostables o biodegradables, en materiales, en matrices biobasadas, en matrices compostables, también se puede llevar a cabo la extrusión reactiva para mejorar propiedades barrera, siempre y cuando al final lo que hacemos con la extrusión reactiva, para aquellos que no estéis muy familiarizados, lo que hacemos es, digamos, entrecruzar las cadenas del polímero, ¿vale? Para al final, por ejemplo, con el tema de barrera, entrecruzando esas cadenas, lo que hacemos es que se lo ponemos más difícil a la molécula de oxígeno o de vapor de agua para que entre dentro de mi envase. Entonces, eso se puede hacer, como decía, con materiales biodegradables o compostables, pero controlando mucho el tema del grado de reticulación o de crosslinking que estamos haciendo. Porque si no, al final, esos materiales perderían lo que llamamos la condición de biodegradabilidad. Entonces, sí que hay experiencia, pero es, digamos que, como he dicho antes, es una de las cosas que nos planteamos hacer un webinar a futuro porque es una de las tecnologías que está tomando fuerza. Vale, perfecto. Pues creo que de momento no tenemos ya ninguna otra pregunta. Lo que hemos comentado antes, si por lo que sea, por temas de que no queréis hacer la pregunta ahora mismo durante la sesión, tenéis a vuestra disposición las direcciones de correo electrónico que hemos mencionado para hacérnoslas llegar y nosotros os las contestaremos. Y nada, sin más, lo que voy a hacer es, bueno, cerramos ya la sesión. Si no tenéis ningún otro comentario, agradeceros muchísimo vuestra asistencia y sobre todo el haber participado activamente en las preguntas que os hemos hecho después de cada uno de los bloques, porque al final es información que a nosotros nos nutre para continuar mejorando y haciendo cosas que os sean beneficiosas a vosotros, a las empresas. Pues nada, lo he dicho, muchas gracias y lo dejamos aquí. Pasad buen día.